Bienvenidos al siguiente tutorial en el cual se va a realizar una calculadora. Sin embargo, esta calculadora no será directamente hecha en un solo módulo, sino que será hecha por distintas partes para poder trabajar con varios componentes a la vez. Bueno, lo primero que hacemos es obviamente ir al programa. En este caso estamos utilizando Xilinx. Muy bien, vale aclarar varias cosas. En primer lugar, ¿por qué nos convendría utilizar esto o realizar esta calculadora por varias partes? Es porque si nosotros ya definimos módulos o bloques que tengan operaciones como suma o resta, nosotros podremos utilizarlo a nuestra conveniencia para hacer varias operaciones después. Además de que es muy conveniente tener separado cada tipo de implementación para poder corregir respectivos errores. Muy bien, algo a destacar será lo siguiente: si nosotros realizamos una calculadora de suma, resta, multiplicación y división, lo que necesitaremos será hacer 4 módulos nuevos o 4 componentes nuevos, que en este caso se llamarán C1, C2, C3, C4, y un quinto componente que nos permitirá seleccionar al final algunas de estas operaciones. Obviamente el primero y el más importante es el que tiene como nombre calculadora.phd, debido a que este es como una especie de componente superior en el cual se hace referencia a los demás componentes. Una especie de padre, por así decirlo, algo similar a las clases en Java. Lo primero que haremos será definir nuestras variables de entrada y de salida. Tenemos un valor A y un valor B. Ambos serán de entrada y serán de tipo Standard Logic y serán vectores. Esto debido a que vamos a sumar dos valores que pueden representar valores desde 3 bits hacia atrás. Lo siguiente que será es utilizar la variable opción. Esta es la que nos permitirá saber si queremos realizar la suma, la resta, la división o la multiplicación. Seguido también tenemos la salida, que este será obviamente de tipo salida, y el tamaño de este vector será mucho mayor al que tiene cada elemento individual. Esto debido a que obviamente si realizamos sumas o multiplicaciones podemos contener valores que necesiten mucho más espacio que simplemente los que tienen de manera individual. Es algo que vale la pena aclarar. Como se mencionó anteriormente, lo que necesitaremos será en nuestra arquitectura, primero, definir las señales, que en este caso serán la de suma, resta, multiplicación y división, y que obviamente tendrán como tipo de dato un Standard Logic que ya habíamos definido hace un momento, y tendremos nuestros 4 componentes. Esta es la manera en la que podemos definir si queremos utilizar componentes extras, es decir, si no haremos todo en una sola caja. Lo que haremos será lo siguiente: utilizaremos la palabra reservada component. El nombre que nosotros le pongamos tiene que ser el mismo al que nosotros vamos a referenciar, y al igual que como se trata de una entidad, definimos las variables de entrada y de salida. Obviamente para suma tendremos dos valores de entrada y un valor de salida. Puede notarse que es lo mismo tanto para suma como para resta, que en este caso será nuestro C2, tanto para C3, que será multiplicación. No tiene mayor cambio, simplemente será de poner... una cosa más es que el mismo nombre que se tiene aquí también será el mismo nombre que tendrá nuestro archivo .bhd. Y podemos notar que para la división también tenemos lo mismo. Ahora, el más importante aquí, o bueno, un complemento bastante significativo, es el quinto componente, en el cual ya se había dicho que es el que nos permitirá seleccionar entre algunas de estas operaciones. ¿Y qué es lo que recibe esto? Bueno, recibimos como señales de entrada será R0, que puede representar el valor total de la suma, R1, que puede ser el valor de la resta, R2 multiplicación, y R3, que puede ser el valor de la división. O 1 va a representar nuestro valor que nosotros metemos para poder seleccionar alguna de esas operaciones. Lo hacemos desde 1 a 0, debido a que podríamos representar la suma como 0, 0, nuestra resta como 0, 1, etc. Cabe aclarar que debe tener el mismo tamaño que nuestra variable que habíamos hecho de la entidad calculadora, que es en sí nuestro componente mucho más importante. También por último tendrá la salida,
¿qué será finalmente el valor que presentaremos o el valor que se obtendrá al final? Es decir, después de haber seleccionado alguna de estas operaciones, es el valor que finalmente se va a mostrar. Y finalizamos el componente. Una vez que se hayan definido todos los componentes, lo siguiente que haremos será ubicarnos debajo de la palabra reservada begin y obviamente antes del end y del nombre de nuestra arquitectura. Lo que haremos será lo siguiente. Utilizamos inst inst-bajo el nombre de nuestro componente, dos puntos, una vez más el nombre, port map. ¿Qué es lo que hacemos así? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Le asignamos a cada variable que ya habíamos definido hace un momento el valor que va a recibir. Se puede notar que haremos que sea A, B y que S1 va a recibir la señal de suma, que es lo que habíamos definido aquí. Si se puede notar es lo mismo. Ahora, para la resta también haremos lo mismo. Para la multiplicación de igual forma y la división también. Ahora, para nuestro quinto componente, que era el de seleccionar, haremos lo siguiente. Como nosotros vamos a recibir todos los valores de una vez, es decir, nuestros valores se van a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y simplemente lo que haremos será, dependiendo de la opción, mostrar la salida. Eso es lo que se tiene que realizar. Técnicamente este sería todo lo que habría que poner en nuestro archivo de calculadora.bhd. No debemos olvidar que, a pesar de que nuestros componentes ya están definidos, aún no hemos realizado los archivos .bhd respectivos. Entonces, como habíamos dicho que se llamarían C1, C2, C3, C4 y C5, hacemos lo siguiente. Damos clic derecho sobre el nombre de nuestro proyecto, le damos a New Source y lo que haríamos será añadir un nuevo módulo de HDL y lo haríamos las 5 veces respectivas, poniendo la misma cantidad de valores de entrada y de salida que ya habíamos definido antes y que el tipo de datos sea exactamente lo que queremos. Si no, al momento de querer ejecutar el proyecto nos haría un conflicto. Tenemos por ejemplo el de C1, que era para el de la suma. Importamos las librerías respectivas y como podemos ver tenemos lo mismo, inclusive el mismo nombre de las variables. A1, B1, S1 y definimos que era un vector que tiene como número más significativo 3 y el resultado 7. Terminamos esa entidad y en arquitectura simplemente lo que hacemos será asignar el resultado a la variable S1. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es una especie de concatenación, es como una especie de sumado con mayor cantidad de elementos. Es decir, si por ejemplo solo tenemos menos cantidades de los 7, que es el máximo que podría llegar, nosotros la podemos añadir, simplemente concatenando. Esto es tanto para la suma como para la división, que podemos notar en el mismo caso, solo que utilizamos el signo menos sin olvidarnos de importar las librerías respectivas. Ahora, para la multiplicación, la entidad es similar, sin embargo en la arquitectura sí podemos notar un cambio, en el que realizamos lo siguiente. Vamos a tener un vector que primero le hicimos un twinsignet y lo transformamos a un integer. Y una vez más onSignet tanto a 3 y cuando multipliquemos hacemos lo mismo para nuestro segundo valor que sería b3. ToInteger también recibe como segundo parámetro un valor. ToSignet recibe como parámetro un valor que es el máximo que vamos a tener de cantidad de dígitos. Terminamos esa arquitectura. Para la división tenemos algo similar, simplemente cambiamos el símbolo de división. Para nuestro quinto componente ponemos de variables de entrada y de salida lo que ya habíamos definido hace un momento. Y en la arquitectura hacemos lo siguiente, que dependiendo de el valor que nosotros pongamos
En O1, que será técnicamente nuestra opción, es decir, nuestra variable opción al principio, si ponemos 0, 0, recordemos que nosotros habíamos dicho que R0 iba a representar la señal de suma, que R1 de resta, y así sucesivamente. Y eso se lo vamos a asignar a la salida, que podemos ver que puede tener la misma cantidad de dígitos. Y en el caso de que no se seleccione ninguno, que no sería probable debido a que tenemos de 1 a 0, ponemos la suma por defecto. Una vez que hayamos compilado, podemos dirigirnos a crear el esquemático, en donde podemos agregar la calculadora y los demás componentes. Entonces, una vez que se crea el esquemático, podremos ver cómo tenemos diferentes componentes que están realizando lo que nosotros queremos. Podremos acercarlo. Y podemos observar qué es lo que ocurre. Si nos dirigimos a uno de ellos, podemos observar lo siguiente.